Saludos, Dios me le bendiga ahí donde usted se encuentre en este momento. Estamos en otro programa más, Transformado Soy. ¿De dónde Dios me sacó? ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es mi historia? Pues hoy en este programa tenemos a dos personas que realmente están por las naciones llevando la palabra del Señor y el Señor lo usa grandemente. Ahora la pregunta es, ¿quiénes eran ellos antes de ser cristianos y antes de ser grandes líderes del evangelio? Tenemos hoy con nosotros a Richard, el profeta, y al evangelista Gabriela, que está con nosotros. Vamos a darle la bienvenida y creo que vamos a escuchar uno por uno porque es tan interesante. Usted que nos está viendo por ahí en YouTube, Facebook, nuestra página oficial conexiónsobrenatural.com y todas las plataformas donde estamos. Pues este programa televisivo digital es para que usted pueda escuchar estos grandes testimonios de impacto que realmente de dónde Dios lo ha sacado, de dónde Dios lo ha rescatado. Qué interesante. No se vaya, quédese ahí mismo porque lo mejor está por venir. Saludemos en esta hora a Richard, que está con nosotros. Saludos, bendiciones, bienvenido. Muy buenas tardes, mi gente. Muy buenas tardes, hermano Ezequiel. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes grande y ricamente en el nombre de Cristo Jesús. Como dijo mi hermano Ezequiel hace un rato, mi nombre es Richard García, profeta para la gloria de Dios. Y somos parte del remanente de Dios. Qué bueno. Cuéntanos, Richard, antes de ser cristiano, ¿qué hacías? ¿Quién eras? Antes de yo ser cristiano, ¿quién era? Me voy a resumir en no muchas palabras. Era simplemente un muerto en vida. Era simplemente un muerto en vida que caminaba así sin rumbo y sin destino y sin nada, o sea, sin metas. No era nadie. ¿En qué sentido? En el sentido de que no conocía del Señor. ¿Pero qué hacías? Aparte, ¿tenía una profesión? Yo verdaderamente a lo que yo me dedicaba antes, que era mi hobby, aparte del básquetbol, me gustaba la música, o sea, el hip hop y el reggaetón, ese era mi pasión en aquel tiempo. Era lo que me gustaba hacer, aparte de que trabajaba, tenía mi trabajo, pero verdaderamente puedo decir que nada importante, nada que verdaderamente deje fruto. ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué me hizo cambiar? La presencia del Señor, el Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo, la palabra. Yo me recuerdo que yo hace unos cuantos años atrás, no mucho, pero hace unos cuantos, yo estaba en la antepenúltima silla de la iglesia y de ahí el Espíritu Santo me sacó de una manera que yo verdaderamente no tiene explicación, porque he querido volver a sentir eso, pero yo creo que eso son cosas que solamente se dan una vez en la vida, o sea, experiencia. No hay, o sea, hay una experiencia más grande que otra, pero ninguna de las dos se olvida, ninguna de las experiencias se olvidan. Y esa fue mi primera experiencia con el Señor, así, o sea, no mi primera experiencia, pero fue la más increíble, porque yo nunca hubiese sentido esa energía tan fuerte dentro de mí, o sea, era una energía que yo decía, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Eso yo nada más lo veía en los muñequitos, en Dragon Ball Z y cosas así, pero nunca en mi vida hubiese experimentado algo así. Era como una energía que me salían por los poros. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y me salían las lágrimas, pero yo no entendía que era que el Espíritu Santo estaba tratando conmigo, que el Espíritu Santo estaba sobre mí en ese entonces. No sabía wow, fue una experiencia fenomenal, diría yo. Y desde ese día en adelante, ese día pasé para adelante y acepté al Señor. O sea, yo no me paré, el mismo Espíritu Santo me paró porque yo no me quería parar. Y el Espíritu Santo me decía, hoy es el día, hoy es la noche.
Y en ese día yo me paré, me llevó un amigo, un gran amigo mío, hermano mío, que lo quiero mucho, en el amor de Cristo, y lo quiero mucho. Yo creo que la amistad de él es como una amistad como la de Jonatán y David. Así es nuestra amistad. Y de esa noche acepté al Señor. Y desde esa noche para adelante mi vida cambió, verdaderamente. Yo sentí un cambio adentro de mí, una transformación adentro de mí, que esto es increíble. Porque yo me recuerdo que el siguiente día yo me fui a trabajar y yo estaba trabajando en un salón. Estaba ayudando a una mujer ahí porque no tenía trabajo. Y yo, bueno, déjame dedicarme a esto, ayudar a esta mujer, déjame hacer lo que me gusta, que es lo que la barbería. Y ella me dice, ¿quieres una cerveza? Yo le dije, no, yo no quiero una cerveza, porque es que yo soy cristiano. O sea que fue como de instantáneo, o sea, como creo que hay cosas que verdaderamente no hay palabras que puedan expresar ciertos momentos de nuestra vida. Y no hay forma como explicar ciertos momentos de nuestras vidas. Creo que hay que vivirlo. Pero fue algo grandioso. Fue algo que no tiene explicación verdaderamente. Antes de ser cristiano, ¿sentías un vacío? Sentía un vacío. O sea, yo sentía un llamado. Porque sí sentía un llamado. Yo siempre... yo me acuerdo que yo hasta caminando sin ser cristiano, pero sentía un llamado, sentía como ese llamado de parte del Señor que yo no entendía, que yo no comprendía. Y tuve ciertas experiencias que verdaderamente tampoco entendí en aquel entonces, pero no sabía que era que el Señor me estaba cuidando, el Señor me estaba abrazando, el Señor siempre estaba conmigo y el Señor siempre trataba conmigo, el Señor me hablaba, pero yo no comprendía que el Señor me estaba hablando, pero sí el Señor me hablaba aún sin ser cristiano y el Señor me guardaba. Yo decía, pero ¿por qué todo el mundo es así? Yo no puedo ser así. Yo me siento diferente. Éramos un grupo de amigos y sin quitarle mérito a ellos, sin quitarle importancia a ellos, porque yo sé que en el tiempo de Cristo ellos van a servir al Señor y yo estoy seguro que nos veremos toditos juntos predicando la palabra, porque en la boca hay poder y yo lo declaré así, y nos veremos todos juntos predicando la palabra y ninguno de ellos se van a perder con el muchacho que yo crecí. Y yo me sentía diferente a ellos y no sé por qué. Incluso cuando yo llegué a Holanda, yo tengo un amigo, un buen amigo, que lo declaro para Cristo y lo declaro un hombre para el Señor, y declaro que él también va a servir al Señor porque tiene un testimonio grande y él tiene que hablar algo, y a través de ese amigo el Señor va a libertar personas. Lo declaro en fe en el nombre de Cristo Jesús. Y él me cuando yo llegué a Holanda nos comunicamos, hablamos, hey, ¿cómo está? Mucho tiempo sin vernos, teníamos ya por decirte como 10 años que no hablábamos. Y yo le dije, sí, yo soy cristiano. Me dice, yo sabía que tú ibas a ser cristiano porque tú eras diferente a nosotros. Tú lucías diferente a nosotros, aún estando pequeño. Y era algo que yo sentía y yo me afligía porque verdaderamente yo sentía como que me sentía el extraño del grupo. Yo era el extraño y ellos eran lo normal, pero ahora me doy cuenta que el normal era yo y lo extraño eran ellos. Tremendo. Tenemos también a Gabriela con nosotros. Gabriela, ¿quién era Gabriela antes de ser evangelista, antes de ser una cristiana? Amén. Dios le bendiga a todos. Gloria a Jesús. Es un placer, más que un placer, compartir mi testimonio con ustedes, con mi hermano que me ha hecho la invitación, al junto de mi esposo. Bueno, lo mío fue bien simple. Digo yo simple porque hay veces que tú escuchas que el Señor llama a personas de la brujería, del lesbianismo, de la homosexualidad, de la droga. Bueno, lo mío fue bien sencillo. Yo, antes de ser cristiana, bueno, yo sí tenía un problema muy grande de personalidad, y es porque siempre tenía problemas con la gente por mi forma de ser. Yo tenía un carácter muy agresivo y muy fuerte también. Yo era una persona insoportable, vamos a decirlo de esa forma, ya que donde yo llegaba hacía enemigos de una vez. Bueno,
la gloria de Dios, que el Señor me cambió, que el Señor me renovó, porque yo sí me conseguí enemigo, Dios mío, estando en el mundo. ¿Por qué? Por mi carácter, por mi forma de ser, porque yo llegaba a los lugares y me daba a mal querer. O sea, yo llegaba a un sitio, le hablaba mal a las personas, te hablaba mal, te miraba mal, te ponía por el suelo con mis palabras. O sea, antes de ser cristiana, tú buscabas el problema. Yo no era problemática, yo creo que yo tenía un temperamento un poco diferente. O sea, un temperamento difícil, no se te podía decir nada o corregir. Nada. O sea, la gente se me acercaba y si tú me querías corregir, ya yo te estaba callando la boca. Sí, yo tenía un temperamento muy difícil y yo creo que esa es una de las cosas que yo cada día le doy gracias al Señor, que Él me cambió, que Él me transformó. Y bueno, el llamado vino a través de un proceso que yo pasé en un momento determinado en mi vida. Yo pasé un proceso muy doloroso, me dolió mucho. Fue una pérdida que tuve y a través de esa pérdida el Señor comenzó a tratar conmigo y yo escuchaba alabanzas cristianas, ponía adoración en el trabajo y yo misma no entendía el porqué de eso. Y yo me pasaba el día escuchando adoración. El Señor fue tratando conmigo hasta que llegó un domingo, que fue el día que tuve esa pérdida. Fui en la noche a la iglesia y bueno, cuando hicieron el llamado yo di el paso de fe y acepté al Señor. Hasta el día de hoy, gloria a Jesús, estamos sirviendo en la obra de Dios. Pero antes, en ese momento de carácter difícil, llamémosle de esa manera, ¿sentías un vacío? ¿Te sentías sola? Sí, claro que sí, sí. En todo, o sea, sí, yo, bueno, ¿qué te digo? Porque a veces a pensar una persona ser muy agresiva, se dice, no, esa persona nunca se siente sola. No, al contrario, yo buscaba mucha atención porque me sentía vacía. Yo, donde quiera que llegaba, me gustaba llamar la atención porque había un vacío en mí que no se podía llenar con nada. O sea, yo no lo podía llenar por más que yo comprara cosas. Yo era muy adicta a la ropa, los zapatos. Yo sabía gastarme el salario de un mes en una tienda de zapatos y en una tienda de ropa. Yo era muy vanidosa en pelo, en extensiones, y para mí eso era lo que me llenaba supuestamente. Y luego que yo vine a los pies del Señor me di cuenta que todo eso era completamente falso, que era vanidad, que lo único que llena al hombre es Jesús. Wow, tremendo. Richard, en tu caso, ¿qué fue lo primero que te impactó del Evangelio? Lo primero que me impactó del Evangelio. Una palabra, una visión, no sé, porque todo el mundo es diferente. Yo creo que de lo que verdaderamente yo me arrepentiría, aunque el tiempo del Señor es perfecto, es que yo no conocí a Dios de antemano, o sea, que no vine a su camino, a los caminos de Dios mucho antes. ¿Qué me impactó? Que comprendí lo bueno que era servirle al Señor y el gozo que el Señor te daba, que verdaderamente tú lo escuchas a los predicadores hablar y la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Y que verdaderamente Jesús en una ocasión le dice a la mujer samaritana, si bebieres de esta agua jamás en tu vida tendrás sed, y la palabra lo dice, y verdaderamente yo bebí de esa agua y esa agua impactó tanto en mi vida que ya tenemos 8 o 7 años y no tengo sed. O sea, estoy lleno de esa agua que Jesús me dio, y creo que me impacta el amor de Jesús hacia nosotros. Me impacta tanta gente que fallecieron, pero yo no, yo tuve una oportunidad. Y me impacta todo lo que el Señor hace día a día en mi vida y a mi alrededor. Eso me impacta. Y verdaderamente
me regocijo y me gozo en el Señor. ¿Y en tu caso, Gabriela? A mí me impacta la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Me impacta, sí. ¿Sabes por qué? Porque si no hubiera sido por el Señor, yo creo que yo hoy no hubiera podido estar aquí. Porque a mí el Señor me libró de muchas. Entonces, yo a veces me siento en mi cama y me pongo a meditar y yo digo, Señor, aquel día que yo estaba en aquel lugar, Señor, fuiste tú que me guardaste, aunque yo no lo entendí, tú me guardaste, porque no es posible que uno pase por ciertas situaciones y que nada te pase y que tú estás metido en el problema, pero tú ves que nada te pasa. Entonces ahora es que yo vengo a entender que es la mano de Dios que me guardaba. Entonces eso es lo que más me impacta, me impresiona de Dios, es la misericordia que verdaderamente Él ha tenido conmigo y con mi familia a través de mí. ¿Has tenido crítica? ¿En Después de ser serio? cristiana. Sí, claro, todavía. Después de ser cristiana. Sí, he tenido muchas, día a día, todos los días, claro que sí, tengo críticas, porque eso es lo que me ha ayudado a avanzar. Las críticas realmente en el ministerio, yo tengo críticas a diario, claro que sí. Hay personas que no van de acuerdo con mi fluir en el Señor, que hay gente que no van de acuerdo con mi ministerio, gente que le choca la forma en que yo ministro, en la forma que yo enseño en la congregación. Sí, claro, yo recibo críticas. ¿Y tú, Richard? Que sí he recibido crítica. Tú te ríes, ¿es serio? La gloria de Dios. La gloria de Dios, porque verdaderamente nosotros como ministros y hombres de Dios tenemos que recibir crítica para crecer. Porque es que hay una palabra dentro de nosotros que el único que nos la dio fue el Señor. Y es en esa palabra que tenemos que caminar. Amén. Y muchas veces la crítica te quieren hacer olvidar lo que Dios te dijo, lo que Dios dijo de ti. Pero el Señor te recuerda y te dice, no, yo te llamé a ti. Quien te llamó fui yo. Y verdaderamente en el ministerio, si no recibimos crítica, no somos cristianos. Y tenemos que recibir crítica para avanzar. Amén. Hay personas que verdaderamente no creen en tu ministerio. Y es así. No creen en tu ministerio, es así. Te dicen, no, tú no eres eso. Tú no. Pero es así. Que Dios cree. Pero lo importante fue que Dios creyó en mí. Y eso creo que para mí es suficiente. Amén. Claro. ¿Cuál ha sido la prueba más difícil que has pasado después de ser cristiano? Wow. La pregunta del millón. No te pasaste. Oye, la tenía guardada. Santo. Toma, Richard, ahí. ¿Por qué? Estamos siendo honestos con el público y con Dios. La prueba más grande que yo pasé. La más grande que tú diste. Pensé que no iba a pasar esto. Siendo cristiano, Siendo cristiano. La prueba de la sierva. La prueba de la sierva. Cuéntanos de eso. Un pedacito. Ella se ríe, señores. Bueno, no la quiero hacer quedar mal. Pero ella me dejó. Entonces. No, pero verdaderamente nosotros estando en Holanda pasé por un tipo de Tranquilo, prueba. que ella no te puede hacer nada. No. Hoy estamos hablando del testimonio, porque es un testimonio a la fin. Pero aquí no, pero en la casa. No. No, pero es verdad. Pero verdaderamente llegó un momento que viviendo en Holanda, un sistema nuevo, vida nueva, estamos viviendo bajo un sistema que no conocíamos, porque verdaderamente nosotros nos convertimos aquí en Aruba, pero donde verdaderamente conocimos al Señor fue en Holanda, porque ahí fue que el Señor comenzó a revelarse a nosotros, y el enemigo sabe nuestro llamado, y el enemigo sabe que esa sierva tiene un tremendo ministerio, el enemigo sabe que yo también tengo un tremendo ministerio, y que verdaderamente el Señor nos llamó para grandes cosas, y el enemigo vino para dividir. El enemigo vino para dividir. ¿Qué fue lo difícil? Yo me recordando que estando allí en Holanda,
nosotros, o sea, no lo estábamos comprendiendo. No lo estábamos comprendiendo y yo le dije, oye, ¿sabes? Yo me voy de la casa. Y yo me fui de la casa, pero no me dejo volver. Pero lo bueno de esa prueba fue que yo verdaderamente, en cada prueba el Señor se te muestra de una forma diferente. Y te habla lo que tú necesitas escuchar. Porque en cada prueba el Señor te arma de cosas nuevas para tú saber pelear. Y creo que el Señor en esa prueba me armó de valentía y me hizo escuchar su voz y me enseñó a adorar al Señor en medio de la tormenta, porque yo me recuerdo que mientras yo duré un tiempo ahí, duramos 3 meses, ya tú sabes, y un día vengo del trabajo, no me podía concentrar, y cuando vengo del trabajo yo escucho una voz que me dice, yo reclamándole al Señor, pero tú me trajiste para acá para pasar esto. No, hombre, no. Yo escuché una voz claramente audible que me dice, alábame, simplemente alábame. Y creo que eso fue una de las pruebas más fuertes que yo he pasado. Aunque hay más, pero creo que esa fue una de las más... Esa fue la más grande. Sí, la más difícil, porque es que recuerda que un hombre y una mujer es una sola carne. Y el Señor me decía, uno que estábamos separados en problemas, el Señor me decía, ustedes son una sola carne, una sola. Y el Señor me hablaba literalmente. Si hay personas que no me lo van a creer, pero a mí no me importa. Pero entonces esa situación te llevó a la oración, a dar rodillas. Me acercó más al Señor. Te levantabas de madrugada, no sé, pregunto. No, te estoy diciendo, no era que yo hacía algo sobrenatural, un sobreesfuerzo. Pero era lo que yo sentía por dentro. Y esa situación me hace... O sea, el Señor trató de una manera tan fuerte en ese tiempo conmigo, que yo no me lo creía, porque yo escuchaba la voz del Señor audiblemente cuando me hablaba. Y veía cosas en mi tiempo de prueba que otras personas no podían ver con los ojos cerrados. Veía cosas que yo me quedaba, wow, Dios mío, ¿qué tú me estás mostrando? Porque tenías intimidad, estabas solo. Sí, estaba solo. Yo creo que esa fue una de las pruebas más difíciles, pero una de las pruebas que me dejó más, me enseñó más enseñanza. Y también me enseñó a valorar mi pedazo de costilla. Y creo que sí. Se ríe, No, ¿sabe qué pasa, mi hermano Ezequiel? Que muchas veces no valoramos a quien tenemos al lado. Y tenemos que aprender a valorar. Yo creo que en esa prueba hubieron muchas enseñanzas. Sí. Muchas enseñanzas. Y de ahí para adelante nos hemos compenetrado más. Y claro, tenemos que aprender todos los días. Y con eso no quiero decir que no tenemos nuestras discusiones. Sí tenemos nuestros problemas. Sí. Pero ya sabemos más cómo llevarlo. Que si discutimos ahora, ya a los 5 minutos ya se fue. Ya se olvidó. Eso es verdad. Ya se olvidó y seguimos como que no pasó. Ya eso pasó. Pasó eso. A ver ahora, Gabriela. No siempre es igual. ¿Cuál ha sido la prueba más fuerte? No, la misma. Es que imagínate. La más grande. En el Evangelio. Bueno, sí, porque cuando se está hablando ya de una separación en una todavía no éramos matrimonio, estuvimos peleando ese matrimonio, sí, porque yo me acuerdo que para nosotros casarnos fue una lucha, fue una guerra grandísima que tuvimos, y esa prueba vino antes de la fecha del matrimonio. E incluso yo estuve ya casi al punto de anular la fecha que teníamos programada para casarnos, de tanta, o sea, de la confusión tan grande que había. Pero gracias a Dios que cada vez que yo llegaba al lugar donde tenía que ir a anular la fecha, había algo que no me dejaba cruzar la puerta. Eso es algo increíble. O sea, ¿Pero qué te pasaba en tu momento cuando estabas sola? ¿Cuáles eran tus pensamientos? Yo me sentía tan sola, yo me sentía como vacía, yo no comía, yo tenía el niño y apenas le daba comida al niño, comíamos en la calle todos los días, o sea, no sé, era como... Fue difícil. Fue muy difícil, yo me puse súper flaca, bajé muchísimo de peso, me puse mala de salud también, gloria a Jesús, tuve también un proceso muy grande de salud. Bueno, fueron un sinnúmero de cosas que de verdad
Es increíble a la mente humana, pero de verdad nosotros pasamos ese proceso para hoy en día poder valorar lo que es el matrimonio. O sea, ahora mismo para nosotros, después de Dios, lo más importante es nuestra familia y la unión que hay en nosotros. Es algo con lo que nosotros no jugamos, porque hemos pasado la prueba y sabemos lo que cuesta estar juntos en el Señor. Ahora vamos a voltear la pregunta. Después de ser cristiana, ¿qué es lo que más te gusta? Que tú dices, wow, orgullosamente soy cristiana. La presencia de Dios. Sí. Sí, yo creo que cuando experimentamos esa llenura o cada vez que el Señor nos llena en algún momento, ya sea en la iglesia, en la casa, eso es lo que más me gusta, porque no hay explicación, no hay nada que pueda pagar eso. Feliz. Claro, me da un gozo. A veces el Señor, estoy en la iglesia y hoy digo, no, Señor, hoy yo no quiero que tú me toques, yo quiero ir, sentarme y recibir. Y cuando menos lo pienso, desciende esa presencia que salgo yo con los moños parados, con los sudores, el rímel por aquí. Y digo, Señor, gracias, porque algo tú hiciste hoy en mí, y me paso la semana entera en gozo, en victoria, y vienen los problemas y yo me gozo y me río de los líos que se presentan. Claro, yo me río porque es algo que aprendí en el proceso. Entonces lo que más me hace feliz, que me llena, que de verdad que te digo que no hay otra cosa que yo adore más que eso, es la presencia de Dios. Wow, Richard, ¿qué es lo que más te gusta en el cristianismo? Que tú dices, wow, me siento orgulloso de ser cristiano. La presencia del Señor. Yo creo que sin la presencia del Señor. Ustedes son muy similares, ¿eh? Lo que pasa es que hay un principio que cada cristiano tiene que comprender. Moisés dijo al Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no iré. Y verdaderamente cuando tú te acostumbras a sentir la presencia del Señor, es muy difícil que tú quieras salirte de esa presencia. Fuerte. La presencia del Señor, tú no quieres hacer nada con temor de tú ofenderle al Espíritu Santo o que esa presencia te vaya. Y hay momentos que estamos en la iglesia y no siento la presencia del Señor, o cuando no la siento me siento incómodo y de un buen dominicano me quillo. Yo me quillo y digo, Señor, ven acá, ¿dónde está tu presencia? No siento tu presencia. Sí, me molesto, porque es que es tan bueno sentir la presencia del Señor, que eso no tiene precio. Verdaderamente la presencia del Señor no tiene precio. No hay una forma de comprar la presencia del Señor. Amén. No hay una forma. Creo que es la intimidad. Creo que es la intimidad. Y cuando nos acostumbramos a caminar con eso, ya no te puedes soltar. No te puedes soltar. ¿Sabes? Hablando del mismo evangelio, estamos pasando, el evangelio mundialmente está pasando por diferentes pruebas, pero por situaciones. ¿Qué opinión se merece o consejo ustedes pueden tener para lo que es esta nueva generación que adora a Dios, que busca del Señor? ¿Y qué sería bueno en su opinión para tomar en cuenta, sea para los líderes nuevos que están surgiendo, pero también consejo para los líderes que ya tienen un tiempo largo en el evangelio? Mi consejo, el evangelio no es nuevo, el evangelio es viejo. Lo nuevo somos nosotros. La palabra habla de una generación de relevo, muy diferente a la generación. O sea, estamos viendo una generación diferente a una generación de hace 20 años atrás. Moderna, libertinaje. Yo no le llamo moderno, sino... O sea, la palabra moderna yo creo que en el cristianismo no debe existir. Porque cuando nos vamos a la Biblia y comenzamos a leer el Nuevo Testamento de Mateo hacia adelante, nos damos cuenta que Jesús hacía cosas diferentes a lo que las demás personas hacían. Jesús es el Hijo de Dios. Y la palabra dice que en el Viejo Testamento que David tenía hambre y comió del pan de la proposición. Y era algo que no se debía hacer. Pero David comió. Entonces, yo creo que mi consejo sería es que la generación nueva, la generación que se está levantando, que se meta más con Dios. Y la generación vieja, que también se meta más con Dios, para que se puedan comprender una con otra. Porque si no nos metemos con Dios, ni yo te puedo comprender a ti, ni tú me puedes comprender a mí. Entonces viene la división. Viene la división. O sea, yo diría que se meta más, cada generación, la que se está yendo, que es la vieja,
y la que está viniendo, cada una que se metan con Dios, y ahí va a encontrar la unión que la iglesia necesita en estos últimos tiempos. Es lo mismo que le acabo de decir, gloria a Jesús. O sea que tenemos una conexión en el mismo espíritu para la gloria del Señor. Entonces, cuando tú hiciste la pregunta, ya en mi mente vino lo que él acabó de decir, que es procurar más la llenura del Señor. Entonces, yo pienso que todos los problemas que hay en el evangelio actualmente se resuelven yéndonos más a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay ahora es un desenfreno realmente, es un completo desenfreno. Vemos personas que creen que son los más santos, vemos otros que son los más liberales, vemos tantas cosas en el evangelio que realmente no es lo que enseña la palabra, están completamente distorsionando lo que es el evangelio de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que todo eso se resuelve presentándoselo a Dios en oración, en intimidad, y el Dios que revela en los secretos, pues es el que nos va a guiar a toda verdad y toda justicia. Entonces, si verdaderamente tomáramos tiempo y dedicación para presentarnos en oración al Señor y pedirle su guianza, el Señor lo hace, y toda esa división y todo eso, pues el Señor automáticamente lo quita. Gloria a Jesús. Claro, tremendo, tremendo, tremendo. Ya hablamos de antes, de cuando ustedes no estaban en Cristo, ahora están en Cristo. Señores, tenemos acá a Richard y también tenemos a su esposa Gabriela. Richard, tengo una pregunta para ver. Ya ustedes tienen ministerio, predican aquí, viajan, ya tienen seguidores incluso que lo siguen, todo lo que ustedes hacen, Dios lo usa grandemente, pero ¿cuál es la meta que ustedes dicen, no, nosotros queremos llegar allá, ahí queremos llegar nosotros? ¿Cuál es esa, Richard? O en tu caso, no sé si son individuales. Mi meta, tú digas, bueno, antes que el Señor me llame, esto, quiero dejar esto grabado, memorizado, o no sé si el legado. mi meta es hacer la voluntad del Señor en todo momento, en todo tiempo. Esa sería mi meta. No, creo que metas personales tenemos todo, pero mi mayor meta es hacer la voluntad de Dios y que el Señor nunca me deje apartar de su camino. Creo que ese es mi anhelo más grande y es la meta más grande que yo anhelo en mi vida. ¿Y qué te gustaría hacer en el evangelio? Para dejar, bueno, un testimonio atrás. ¿Qué me gustaría hacer? Ser diferente. Que la gente me conozca, porque si nos vamos al Nuevo Testamento, Jesús fue diferente. Pero Jesús hizo discípulos. Y aunque los discípulos se parecían a Jesús, también eran diferentes, porque lo conocemos porque eran diferentes. Pablo era diferente, Pedro era diferente, pero tenía un hablar fuerte. Pedro era terrible hablando y era un hombre violento. Pablo era de otra manera, Juan era de otra manera. Ahora, ¿a dónde yo voy? Que mi meta es ser diferente, que trabajar por la unión de la iglesia, para la unión de la iglesia, llevar la palabra del Señor donde el Señor me mande y hacer un legado donde nadie me pueda señalar, sino que puedan decir verdaderamente esto son hombres y mujeres de Dios. Tremendo. Gabriel. Bueno, yo tengo muchas metas, gloria a Jesús, pero una de ellas es que el Señor me permita formar a mi hijo y hacerlo un hombre de Dios. Eso es algo que todos los días me inunda, es mi hijo. Yo quiero que mi hijo, cuando él sea grande, vea el ejemplo de sus padres y que el Señor nos permita instruirlo y que él sea un gran hombre de Dios y que el Señor lo use así como nosotros desde un principio declaramos que él sería un profeta desde antes de su nacimiento. Yo quiero ver ese ministerio de mi hijo desarrollado y quiero ver todo lo que él va a hacer para el Señor, porque desde que estaba embarazada proclamamos esa palabra y mi sueño es verlo y que el Señor nos dé la fuerza para seguir instruyéndolo como un hombre de bien y un hombre de Dios y que crezca en su temor. Y la otra meta también, porque yo soy como un poco, me gusta
no sé, yo soy muy... Muy activa. Sí, yo soy muy activa, yo no puedo estar... Usted tiene que decir, antes que el Señor Sí, me llame, yo antes tengo que que el dejar Señor- todo esto listo. Sí, yo quiero predicar mucho, predicar a donde Dios Amén. no haya llevado personas. Por ejemplo, yo estaba viendo en la noticia que todavía en la Amazonas de Brasil hay gente que vive en el monte, que no conoce la civilización, y lo único que me vino a la mente, Señor, llévame a predicar al Amazonas, porque soy muy activa, a mí me gusta predicar, a mí me gusta moverme, desenvolverme, o sea, yo no puedo estar quieta, yo ¿Y no... no te da miedo? No, ¿qué va? No, nada de eso, eso me gusta. En mi iglesia yo llego y yo no puedo sentarme, yo tengo que hacer algo. De una vez llego, doy un estudio. Cuando la pastora me dice, niña, yo creo que te toca predicar. Antes que ella termine de hablar, ya yo estoy cogiendo la palabra. Mire, señora, claro que yo voy a predicar, claro que sí. Esa es tu pasión. Eso es lo que a mí me llena, predicar el evangelio de Jesucristo y hablar de la grandeza de Dios. Eso es lo que me llena, y mi meta es predicar, ir a lugares que Dios me mande, hablar, restaurar mujeres, hablarle de Dios a mujeres que han sido heridas, a familia, matrimonio. Eso es lo que me llena, eso es lo que me apasiona, y quiero que el Señor me ayude a desenvolver en esa área todo lo que yo tengo en mente y en mis planes al junto de mi amado esposo. Bueno, sí, mira, te quiere, te quiere. Bueno, en este momento quiero también que, si es posible, que le puedan enviar un mensaje, un consejo a todos aquellos que están viendo este video, viendo sus testimonios y que no han tomado quizá el paso, porque dicen, ay no, el camino del Señor es muy complicado, tengo que dejar una vida atrás y muchas cosas, muchas dudas, inquietudes, pero que ustedes puedan enviar una palabra a esas personas que están viendo este testimonio, que este programa Transformados Hoy es con ese fin. Amén. De que las personas que vean sus testimonios digan, wow, pero también si Dios lo hizo con esos líderes, claro, también lo pueden hacer en mi vida. Amén. Bueno, sí, la invitación es para que cada persona que pueda llegar a ver este video, esta transmisión, es que para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Y cuando tú más piensas que tú estás en el hoyo, pues de ese hoyo el Señor te puede sacar, te puede limpiar, te puede transformar y puede hacer cosas inimaginables contigo. Entonces, el mensaje que queremos llevar, gloria a Jesús, es que no te bloquees la mente pensando que el Señor no te puede usar, que el Señor no te puede llamar, porque aún de lo vil y menospreciado el Señor saca y usa para su gloria y para su honra, y este es el único y verdadero camino que puede existir, es Jesucristo. Richard. Bueno, o sea, un mensaje de reflexión no muy diferente al que la esposa mía dejó, y es que no tengas temor, que verdaderamente en Cristo hay plenitud de paz. Cristo lo que te invita es a que venga y goce de lo que Él tiene para nosotros. Él no te va a quitar nada, al contrario, Él te va a dar, te va a multiplicar. Él te va a multiplicar. Y que la venida del Señor está cerca, y que traten de estar en la barca, en el búnker, en el escudo que es Cristo Jesús. Amén. Y que no hay que tener miedo de salvación, porque la salvación verdaderamente es salvación, es gozo, es paz, que lo que el Señor le brinda es un nuevo caminar. Amén. Wow, excelente. Bueno, yo creo que hemos llegado a la parte final de este programa Transformados Hoy. Amén. Y permitirles que ustedes puedan invitar a todas las personas que están viendo su testimonio. ¿Dónde lo pueden conseguir ustedes? Sabemos que viven en Holanda. Amén. Pero también las redes, no sé, dónde las personas pueden seguir sus ministerios. Bueno, me pueden seguir por Richard García, pero nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Cuéntame tu historia. Porque cada quien tiene una historia que contar en la silla del barbero. Al igual que ¿Sigues tú trabajando de barbero? Sí, estamos ahí hasta que el Señor quiera, porque Amén. No podemos dejar de trabajar. La palabra dice que el que no trabaje, pues que no coma. Entonces hay que trabajar hasta que el Señor quiera. Entonces están en las redes. Sí. Tenemos ¿Cuál nombre? Cuéntame tu historia en la silla del barbero. No, cuéntame tu historia. Cuéntame tu historia, bueno.
Pero al igual que tú, también nosotros tenemos un programa que se llama Cuéntame tu historia. ¡Qué bueno! Y compartimos testimonios de personas que vienen que antes eran inconversos y vienen a los pies del Señor y tienen un testimonio terrible. Hay personas que me han topado en la calle y me han dicho, oye, ¿por qué dejaste de hacer el programa? Oye, el Señor me levantó, oye, sigue así, oye, no se paren. Y nos pueden encontrar ahí en Cuéntame tu historia. Wow, excelente. Gabriela. Amén. Bueno, a mí, por mi parte, me encuentran en Facebook por Gabriela Martínez, con una L y con Z al final de Martínez, porque siempre cogen mi nombre y lo escriben mal y por eso nunca me encuentran. Entonces, Gabriela con una L y Martínez con Z. Wow, excelente. Bueno, señores, hemos visto otro testimonio más. Realmente el Señor está haciendo cosas grandes. Y qué mejor que en este programa Transformado Soy es una evidencia de que Dios puede transformar tu vida, transformar tu familia. Tú que estás viéndonos por YouTube, Facebook y todas las plataformas televisivas, online, digital, sepa que Dios puede hacer algo grande con usted. Y qué mejor viendo los líderes, porque muchas veces decimos, no, ellos son líderes. No, pero ya ellos son personas con ministerio. Pero escucharon, también pasan pruebas, también pasan por momentos menos agradables. Pero lo que podemos resaltar es que siempre confiaron en el Señor. Y mire qué bonito, porque usted también tiene a Jesús, usted también puede buscar la presencia, usted también puede no darse por vencido o por vencida. Búsquenos en las plataformas digitales. Nuestra página oficial, Conexión con X, conexiónsobrenatural.com. El Facebook, Sobrenatural TV Online. Dele like, comparta este video para que muchas personas también puedan ser bendecidas con esta transmisión y programa de Transformado Soy, donde líderes y diferentes personas reconocidas en el Evangelio dan su testimonio en exclusiva para que usted pueda reflexionar y tomar el paso de fe en el Evangelio. Sigan ahí y Dios le bendiga. Hasta la próxima, estaremos con otro programa. Bye bye.